tema del día de hoy es la convección en transferencia de calor. ¿Qué es la convección? La convección se define como el calor transmitido en un líquido o en un gas como consecuencia del movimiento real de las partículas calentadas en su seno. Si este movimiento es debido al efecto de la gravitación en virtud de las diferencias de densidad, se llama convección natural si, por el contrario, el movimiento del fluido es producido por fuerzas exteriores no relacionadas con la temperatura del fluido. Existen dos tipos de convecciones, que sería la natural y la convección forzada. La natural ocurre sin intervención externa, por ejemplo, las corrientes de aire en una habitación. Y la forzada sería pues que se da con ayuda de dispositivos mecánicos como ventiladores o bombas, por ejemplo, el aire acondicionado. La conversión en la vida diaria. Bueno, la conversión es un proceso de transferencia de calor que ocurre a nuestro alrededor todos los días, a menudo sin que nos demos cuenta. Aquí tenemos un ejemplo que es la circulación de radiadores. Un radiador calienta el aire a su alrededor. El aire calienta El aire caliente sube y el frío baja, creando una corriente de convección que y este se usa en el sistema de calefacción y refrigeración en motores y equipos electrónicos. Siguiente, siguiente. Bueno, la aplicación de la convección en la ingeniería es, aquí tenemos unos puntos en donde se aplica en el diseño de sistema de calefacción y refrigeración, optimización de procesos de secado y evaporación, análisis de la transferencia de calor en motores y turbinas y en diseño de sistemas de enfriamiento para equipos electrónicos. ¿Cómo funciona la convección? El calor se transfiere mediante dos procesos simultáneos. Uno sería la difusión térmica, aquí la transferencia de calor debido al movimiento molecular aleatorio, similar a la conducción. La otra sería la advección, aquí el transporte de calor debido al movimiento global del fluido. La convección en la industria. Intercambiadores de calor son dispositivos que transfieren calor entre dos fluidos sin que se mezclen. Se usan en plantas de energía, refrigeración industrial y sistemas de calefacción. Uso en sistemas de refrigeración y calefacción serían en motores y componentes electrónicos para disparar el calor. Los tipos de convección sería la convección que puede clasificarse en dos tipos principales. Uno sería la convección natural o libre. Aquí ocurre debido a diferencia de densidad provocadas por variaciones de temperatura en el fluido. El movimiento del fluido es impulsado por la flotabilidad. El fluido caliente tiende a expandirse, volverse menos denso y subir. Y el fluido frío es más denso y baja. Ejemplos sería la circulación del aire en una habitación, formación de corriente marinas, el movimiento de lava o el manto terrestre. La otra sería la convección forzada.
Aquí ocurre cuando un agente externo, como un ventilador, una bomba o el viento, fuerza el movimiento del fluido, y la velocidad y patrón de flujo están determinados por las características del agente que impulsa el fluido. Un ejemplo sería un ventilador que mueve aire caliente o frío, el flujo de refrigerante de un motor de automóvil y el aire acondicionado o calefacción en una casa. En este caso, las ecuaciones que se utilizan serían de la ley de enfriamiento de Newton, que sería cantidad de calor transferido es igual a el coeficiente de transferencia de calor por el área de superficie expuesta. Y entre paréntesis tenemos la temperatura de la superficie caliente en Celsius o y en esto se resta la temperatura del fluido del ambiente. La conclusión es que la convección era un mecanismo de transferencia de calor en fluidos que puede ser natural o forzada dependiendo de si interviene un mecanismo externo, que tiene múltiples aplicaciones en la vida cotidiana e industria, como en sistemas de calefacción y refrigeración. Tiene la importancia de entender la convección para el diseño eficiente de sistemas térmicos y la imagen sugerida, que es algo visualmente atractivo como un gráfico final que resuma los conceptos.